Ya estamos de vuelta y como ustedes saben, llegado a este punto del programa, nos toca a nosotros recomendar, Raquel. Sí, ¿Tú nos has toca traído? recomendar. Hombre, por ¿Has supuesto. cogido carrerilla y Yo ya no hay? siempre... Sí, y si algún día ya no lo traigo, me regañas. Yo tengo un Sí. compromiso. Si yo no te regaño nunca. Sería la primera vez. ¿Seguro? Me regañas más tú a mí que yo a ti. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Y vaya noche te llevo hoy, ¿verdad? Verdad. Ay. Y ahora hay que volver, madre mía. Te voy a dejar por aquí. ¿Empiezo yo? Sí, ¿O empieza empiezas tú. ¿Qué me has traído? Hoy me gusta más, las cosas que traes me gustan ¿Sí? más. Que todo Ay, pues bien. yo estaba dudando. Digo, no mí me sé gustan mucho. si te va a gustar. Una de mis principales objetivos de este programa, aunque sea uno o dos, es conseguir que los padres, nosotros padres, inculquemos a nuestros niños que lean, porque si un niño no aprende a leer desde pequeño, es muy complicado que luego de mayor le guste el hábito o tenga ese hábito de la lectura. Como es inevitable que un niño vea películas, vaya al cine, que tienen que llevarlos al cine, es muy bueno, esa cara de asombro ante una pantalla tan grande. Qué mejor, me gusta mucho la iniciativa que ha puesto en marcha Disney para, de las películas que ellos hacen, sacar el libro, por ejemplo, voy a mostrar, creo que es esta cámara, El Rey León y Cars, que tan de moda está. bien. Bien, entonces sacan una película, bueno, ya películas antiguas de su tiempo, y sacan un libro muy cómodo para los más peques, para los que están comenzando a leer o no saben a leer, pero no saben leer, pero es bueno que tengan el hábito. Aquí tengo el marcapáginas de Marcos. Anda. Y en él se explica con muchas imágenes y muy poco texto la película en sí. Entonces, Ah, el libro va sobre la película. sobre la película, es igual que la película. El niño ha visto la película y qué mejor que luego en casita, luego en la cama, pues recuerde la película a través de un libro, con las mismas imágenes que la película y muy poco texto. Son libros pues de un tamaño muy pequeño, muy cómodo para ellos, de cartón, para que, bueno, pues si se manchan o cualquier cosa. Y creo que es una iniciativa muy buena que ha puesto en marcha Disney para animar a los niños a la lectura, porque sí es cierto que ellos ahora se dejan mucho llevar por todo lo visual, por los medios de comunicación, por las películas, por internet, y el hecho de tener lo mismo que han visto en la tele plasmado en un cuento les anima a coger un libro toda la noche. Así que animo a los papis y a las mamis a que hagan este regalo, que verán cómo les va muy bien. ¿A tu Marco? Les vuelve loco. ¿Cuál le gusta más? Le encanta. ¿Qué peli? Estas dos que he traído, por Disney? eso he traído estos dos. Le encanta El Rey León y le encanta Cars. Las tres. Una vez me he acordado de ti porque tú tienes muy buena voz para estas cosas. Tú no sé si te recuerdas que en El Rey León, Constantino Romero Sí. era el que doblaba... ¿Al padre? Sí. Pues yo lo vi en una entrevista, me hizo mucha gracia, porque decía que tenía un amigo que el niño, su hijo, el hijo del amigo, no quería comer. Y entonces le pedía a Constantino Romero que lo llamara como si fuera y le dijera, come, tienes que comer. Y el niño comía. Claro, porque estaba escuchando al padre. Muy bien. Y eso como con pequeños detalles. Claro, por eso. Y si a veces con un conseguimos pequeño muchas detalle cosas. como este, pues consigues que el niño coja el hábito de todas las noches su libro y leer un poquito, aunque todavía no sepan leer, es muy bueno. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Vale? Que en el colegio tienen sus funciones, pero los papis tenemos la función de que amen los libros. Un día, y esto me ha venido ahora a la cabeza, porque me estoy acordando de clásicos antiguos, cuentos de toda la vida, que Sí, también lo voy a traer. Que también son literatura. Otro día te acuerdas y te traes y te contaré yo cosas. Me lo vas a destrozar. De Caperucita, de La Bella Durmiente y todas estas cosas. Me lo vas a destrozar, no, ¿verdad? Te voy a contar la verdadera historia de esos cuentos, que no son tan amables como tú te piensas. Me contaste uno, solo uno, sí. Y me dejaste destrozada viva, pues me imagino. Bueno. La Cenicienta. Me ha venido a la cabeza una frase ¿Qué? que leí hace poco, que no tiene que ver con ningún cuento, pero sí, y es que si solo escuchamos a Caperucita, el lobo siempre es el malo. ¿Te gusta la frase? Pero es que el lobo siempre es el malo. Bueno, si solo tenemos una versión, nadie le ha preguntado al lobo qué es lo que pasó. O Pues, si realmente hizo lo que hizo. Por eso es bueno a veces investigar y escuchar. Bueno, investigar como el libro que quiero yo recomendar, que es una novela de ficción, pero que tiene pinceladas de hechos reales. Se llama Los fantasmas de Becker. Becker, ¿cómo va a tener fantasmas, Becker? Bueno, Becker, ahora te contaré. Los fantasmas de Becker es una novela, la última novela de Mariano Fernández Urresti. Mariano Fernández Urresti es uno de los grandes investigadores y escritores del mundo del misterio, por decirlo así, aunque a él no le guste mucho
que se le encasille en sí, en este ámbito, está un poco desencantado con el mundo del misterio. Por eso ahora últimamente está haciendo novelas. Novelas que es lo suyo, tienen que tener misterio. Pero bueno, como hay aspectos de la vida de Becker de los que no se sabe nada o que no hay suficientes pruebas para considerarlos como válidos, pues él lo utiliza para hacer ficción, novelar un poquito. Lo ha hecho ya con varios personajes de la literatura mundial. ¿Sí? Lo hizo con Sherlock Holmes, lo hizo con Agatha Christie, lo ha hecho con Julio Verne, que hablamos el otro día de Agatha Christie, sí, ¿te acuerdas? De ella. Con Julio Verne lo ha hecho y ahora lo hace con Becker. Y no sé si tú sabías, Raquel, si no, pues ahora te vas a enterar, que las rimas de Becker, las famosas rimas de Becker, no son las originales. Esas se perdieron. ¿Qué dices? Sí, se las dejó a un amigo para que las lea. Cuando él la escribe, se lo deja a un amigo editor que tenía. ¿Para que le eche un vistazo? Sí. Y no sé qué pasa si es que se mete un incendio, se incendia la casa de este amigo o que le entran a robar, pero desaparecen las rimas. Entonces, él, Becker, tiene que recordar la rima. Eso es dificilísimo. Pero es dificilísimo, pero lo hizo. No sabemos si las recordó todas, claro, si o que hemos perdido. Pero claro, lo que te he contado es verdad. Pero ¿tú te imaginas que esas rimas las tenga alguien? Hoy en día, la auténtica. Me por la cabeza, digo, la que si alguien las tuviera y pues, demostrara que eran las pues suyas. Así empieza esta novela y además se une con los nazis. Porque resulta, que tampoco lo sabrás, Raquel, no te gustan los temas de misterio. Tú me dirás que te Becker con los nazis. Que Himmler, que era Himmler, no Hitler. Himmler vino a España en los años 40, bueno, hizo varios viajes a España, y ellos buscaban en España objetos mágicos, objetos de poder. Buscaron el Grial, estuvieron en la montaña sagrada de Montserrat, estuvieron buscando la mesa de Salomón, y para eso fueron a Toledo, y ahí se entremezcla esta historia, esta visita, con Becker, porque a lo mejor encuentran, hablo ya de la novela, encuentran algo relacionado con esa rima o con la figura de uno de los escritores más importantes que nos ha dado la literatura española, como es Gustavo Adolfo Becker. Mira, que te voy a decir que esta noche me está gustando la recomendación. Ya me enteraré que tiene que ver un billete de 100 pesetas. ¿Que sale Becker? Ya, pero con la novela. Y los fantasmas, Raquel, que antes me lo has dicho, que Becker tenía fantasmas. Mira, en otra época, los temas de misterio, será porque tú pensarás que será porque no había otra cosa, despertaban mucho interés en la alta sociedad, en los ilustrados, en los escritores, y Becker era muy amante del espiritismo. ¿Sí? Y se reunía, tenía un grupo de personas con las que se reunía e intentaban, no sabemos si lo conseguía, pero intentaban contactar con el más allá. Y el espiritismo estaba muy presente en su vida. Pero que no solo Becker, le ha pasado a multitud de personas. Y algún día hablaremos, tomado pie para otro programa. Fíjate todas las cosas que están saliendo hoy. Madre mía, apúntatelas que luego se te olviden. Un metro de boli. En Almería hay una casa que hoy es el actual Museo del Cine. Sí. Sí, es una casa que tiene mucha historia. Y ahí en esa casa, a principios del siglo pasado, se reunía gente muy importante para hacer sesiones de espiritismo, hablar de temas de los que no se podía hablar abiertamente y acudían a Almería. Aquí estuvo, por ejemplo, y lo desarrollaremos en otro programa, Levi Strauss, el filósofo. Sí, estuvo... Si tú te has pensado en los pantalones, tú, yo lo sé, sí, te conozco como si te hubiera parido. Pero tanto lo he visto. Sí. El filósofo estuvo aquí en Almería, en esa casa, vino varias veces. Luis Sirés, que es un arqueólogo muy importante de la época, también estuvo por aquí. Algún día hablaremos de esa casa. Esas cosas no me las has contado. Para el próximo programa. Me parece muy interesante, sí, señor. Bueno, quien está deseando contarnos cosas y nosotros saber mucho, porque que tiene también que ver... nos vamos a quedar, Lucina y yo. Sí, tiene que ver con nuestra tierra, con Almería, es el siguiente protagonista. Así que nos toca ya la sección Almería en los libros. También nos gusta mucho, Raquel, la palabra Almería. Sí. Almería, bien grande en la portada de un libro. Qué bonito. En este caso, el libro se llama Almería, de reino levantino a provincia con entidad regional. Indumentaria, costumbre y habla de un pueblo. Está claro que vamos a hablar de Almería. Sí, está claro. Y con un gran almeriense y defensor de nuestra tierra como es Nicolau Guillén. Buenas noches, Nicolau. Muy buenas noches, Alberto. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa y por ayudar y hacer posible que este libro esté al abasto de toda la población de Almería. Sí, porque además cuentas cosas que o no se sabían o no se quieren saber.
¿verdad? Sí, yo lo dejamos ahí en que no se sabía Sí. o no se quieren saber, pero es cierto que hay en el Almería hay una especie de historia hasta los años 40 aproximadamente, y a partir de ahí cambia la conceptualización de lo que era nuestra tierra, de nuestra identidad, nuestra cultura, y de cómo nos veían y cómo nos veíamos nosotros mismos a lo largo de los siglos anteriores, ¿no? De los tiempos anteriores. Y todo eso aportando mucha documentación, porque un pedazo de trabajo de campo son 600 páginas, más todo lo que se ha quedado en el tintero que hemos recortado. Sí, es cierto, es una obra extensa, pero la verdad es que como yo creo que es la primera obra que trataba con esta amplitud, el concepto de lo que era la identidad almeriense, pues ha resultado extensa. Probablemente si hubiera habido más libros y más, pues los podríamos haber acotado, ¿no? Por espacios. Pero yo quería dar una especie de visión global de lo que era la sociedad anterior a esa fecha, sobre todo en la Almería del siglo XVIII, XIX, que es cuando podemos ver esa identidad almeriense que se genera a partir del siglo XV-XVI, porque cristaliza una identidad como pueblo, como colectivo, con unas características y unas singularidades que la hacen muy particular. Estamos hablando de un trabajo de investigación tremendo. Es un libro que ha salido ya al mercado, que se puede adquirir en cualquier establecimiento de la provincia de Almería, pero que, Nicolau, te habrá llevado años, y supongo que no exagero, ¿no?, de trabajo. Sí, estas cosas, además tampoco fue una cosa buscada en un principio, fue una cosa que va surgiendo y un tema te enlaza con otro y otro tema te va enlazando con otro y vas desarrollando la investigación. Tampoco tenía un objetivo yo claro de decir quiero publicar un libro, sino que simplemente era una necesidad de saber, de investigar. Y la verdad es que yo empecé cuando tenía unos 20 años y ya tengo 53, o sea que sí que lleva tiempo. ¿Sí? Es cierto que compaginando con tu vida familiar, con tu trabajo, etcétera. Entonces, bueno, pues no es que le haya dedicado todo el tiempo, pero sí es cierto que ha sido producto de un proceso largo y tranquilo en el sentido del desarrollo de la investigación. Y este libro aporta cosas tan interesantes en distintos ámbitos, como por ejemplo el de la indumentaria, que para mí es uno de los que más me llama la atención, porque Raquel, aunque tú te recordarás que de pequeña, no sé si tan pequeña, a ti te vestían de sevillana para ir a las ferias, allí a San Marcos y todo eso, esto no siempre ha ocurrido, ¿verdad? Teníamos nuestra propia indumentaria. Exacto, sí. El libro analiza la indumentaria porque sirve muy bien como guía para ver los cambios esos que os he comentado, que se producen en la sociedad almeriense a partir de los años, digamos que de una manera de transición entre los años 40-70 y luego ya de una manera más definitiva a partir de los años 80, ¿no? Y efectivamente la indumentaria esa que nos ponemos cuando vamos a fiestas, a romerías, etcétera, a la feria, lo que pretende es, de alguna manera, simbólicamente, reivindicar unas raíces. Es decir, tenemos una identidad y esta indumentaria es reflejo de esa identidad. Y es cierto que esa indumentaria sí se dio en algunos territorios y sobre todo en la zona del Guadalquivir y lo que podríamos llamar, en el libro explico que hay un concepto de lo que podría ser la Andalucía natural y otro concepto que se sale fuera de esa Andalucía natural que sería Almería. Y en esa Andalucía natural, como región natural, sí que se daba esa indumentaria, se dio en el siglo XVIII, en el siglo XIX y a principios del XX desapareció. Pero se siguió utilizando de una manera pública para simbolizar las raíces de un pueblo. ¿Qué pasa con Almería? Que Almería tenía una indumentaria diferente porque estaba más en conexión con el Levante, tenía una tipología de tipo levantino. Y hasta los años 40, tenemos pruebas de que los almerienses se mostraban al mundo como almerienses, como lo que eran, como sus raíces. Pero a partir de los años 40 es cuando surge ese, digamos, conflicto de identidad y se va sustituyendo progresivamente esa forma almeriense por otras que vienen de fuera, que se van trayendo desde la zona del Guadalquivir. Y hay una sustitución cultural en ese sentido muy clara. Y se van perdiendo las raíces almerienses.
Bueno, la estamos recuperando poquito a poco. Hay Sí. un grupo de amigos Gracias. que están ahí apostando por ello. Sí, sí. Hay una conciencia, yo creo que muy clara. De hecho, este libro es producto de esa conciencia, porque realmente esa inquietud que se va manifestando a lo largo de los años y para allá el 2014, 2013, 2014 ya había cierta inquietud, a mí me hace ponerme a redactar el libro, que yo seguía recopilando datos y recopilando casos, pero no me había nunca propuesto a desarrollarlo. Y a partir de ahí ya sí me puse a ello, por eso, precisamente por esa corriente y esa sensibilidad que cada vez es más intensa en Almería, donde lo que se busca es precisamente las raíces de la tierra y la cultura y su identidad. Bueno, y se van dando poquito a poco, hablo ya a nivel un poco institucional, se van dando algunos pasitos. Ya podemos ver, por ejemplo, cuando se celebra la Feria de Almería, que se hace un concurso, ¿no?, de indumentaria almeriense, el tema de la bandera. Bueno, algún paso que sea lento se va dando. Sí, sí, sí. Yo estoy muy contento en ese sentido porque la verdad es que son pasos de gigante, aunque realmente desde el conjunto de la globalidad sean pasos un poco todavía pequeños, pero viendo de dónde procedíamos, de dónde veníamos, claro, realmente donde estaba todo perdido y no había ninguna sensibilidad. Es que no habían los jóvenes, nadie tenía en la memoria recuerdos, porque todavía los que son de mi generación recordábamos algo de la época de cuando éramos niños, de que todavía había algo, existía algo de esa indumentaria almeriense y se utilizaba. Sí, pero luego... Pero a posteriori ya no quedaba nada. Entonces, realmente el hecho de que haya esa sensibilidad por parte de las instituciones de fomentar encuentros de indumentaria o de cuadrilla o de recuperar música, recuperar baile, es súper importante y lo vamos viendo en Almería ciudad muy claramente y en otras poblaciones también se van viendo que hay cierta sensibilidad y se van recuperando. Este trabajo es tan exhaustivo que he encontrado un capítulo dedicado a la siesta. sí. Me encanta. Es que hemos hablado de indumentaria, pero también se habla de las costumbres. Efectivamente. Toma ya la siesta. Segunda parte del libro, bueno, es la tercera realmente, Sí. habla de diferentes costumbres y lo que se intenta plasmar es cómo eran los almerienses. Es muy curioso lo de la siesta porque... Hay imágenes y todo, echando la siesta. Sí, además Las litografía antigua, pues era sagrada. Sí, era sí, sagrada. pues lo sigue siendo. Para muchos, sí, a día de hoy. Es muy curioso porque molestaba que los niños fueran por la tarde al colegio y se quejaban de eso porque hacían ruido. Claro, la siesta... Y la siesta era sagrada. Sí. A mí me hace me llama mucho la atención partes del libro en las que, por ejemplo, hay testimonios de viajeros, de gente que venía a Almería en siglos atrás y luego establecía o dejaba plasmado pues sus impresiones y a veces distaban mucho, ¿no?, de otras partes de Andalucía, lo que se encontraban aquí. Sí, lo que se encontraba en Almería, lo que todos reflejan, y además, por ejemplo, la indumentaria lo dicen muy claro, es que Almería estaba dentro de lo que podíamos considerar los pueblos levantinos, y eso incluiríamos Valencia, casi desde el delta del Ebro hacia el sur, llegando hasta Almería, pasando por Murcia, Valencia, Murcia y Almería. Y en ese sentido, todos manifiestan claramente que, por ejemplo, no hay expresiones de vista al estilo andaluz, prácticamente no la hay, no se encuentra gente que vista al estilo andaluz. Y todos van en el sentido de que todo el mundo viste al estilo levantino, en mayor o menor medida al estilo levantino. Y bueno, eso simplemente es un reflejo de la personalidad del pueblo que subyace detrás, porque la indumentaria es algo que te pone o que te quita en un momento dado, pero lo que refleja es que detrás había un pueblo con una identidad propia muy clara y en el sentido era un pueblo que viajaba a Andalucía. Eso está también en el libro lleno de citas, de manifestaciones en todos los sentidos, de que la gente de Almería viajaba a Andalucía. Andalucía era el Valle del Guadalquivir exclusivamente y una parte del Reino de Granada que se sentía andaluza, porque lo que ellos eran granadinos, para entendernos. El concepto político territorial desde el siglo XV hasta el siglo XIX, que desaparecen los reinos, hace que ellos se consideren granadinos. Ellos son granadinos del tercio oriental. También a veces, en un principio, hablan de que son del Reino de Almería, que es otro concepto que se investiga en el libro. Exacto. Y ellos dicen que son
del Reino de Almería. Es cierto que va desapareciendo a partir del siglo XVII al XVIII ese concepto Reino de Almería y se sustituye por el de Reino Tercio Oriental o el Tercio Levantino del Reino de Granada. Pero ellos lo que tenían muy claro es que ellos no, Andalucía era otro concepto, era otro territorio que estaba básicamente restringido en el Valle del Guadalquivir, que era la Andalucía histórica desde el siglo XIII, y luego la parte del Reino de Granada que también se sentía andaluza, que era la parte occidental de la Sierra Nevada para allá, a partir del puerto de La Mora, pues ellos llegan digamos que supongo que por simpatía, ¿no?, con sus vecinos de reino, los que se sentían, llegan a considerarlo y a clasificarlo de andaluces, diciendo que entraban en Andalucía cuando entraban en ese territorio, en la parte del Reino de Granada que era andaluz. Entraba en Andalucía. Sí, además hay una cita muy interesante que está hecha, fíjate tú, porque ese concepto no fallece en el tiempo hasta el siglo XX. Es decir, cuando se constituye la Comunidad Autónoma Andaluza, aún existía gente que decía que iban a Andalucía, viva. O sea, que yo voy a ir a Jaén a comprar, yo qué sé, aceite, por ejemplo, ¿sí? Pues mañana me voy a Andalucía. Es lo que decía, mañana me voy a Andalucía a por aceite. Y cuando sucede esto, en Orce, en el año 1981, creo recordar exactamente, no te puedo decir, pero en 81 creo que era, el antropólogo que estaba estudiando los restos, que luego descubrió el hombre de Orce, que era Gispert, queda con el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía en Granada para ir hasta Orce para alquilar los terrenos. Y la anécdota es muy curiosa, porque cuando están allí les dice expresamente bueno, empiezan a hablar, dice que sí, que está de acuerdo, que no hay problema, que se los alquila y tal, y le pregunta al consejero que cuánto pide. Y entonces el dueño de los terrenos le dice que él sabrá allí en Andalucía cuánto cobran, cuánto pagan. Y entonces, una anécdota muy curiosa, porque le dice Gispert que para este señor Andalucía empezaba detrás del puerto de La Mora. Y nosotros tenemos una cita aquí en Almería, que un cura que te dice que hay un camino, era un cura de Jerez, decía que hay un camino, que es una garganta frecuentada, pues es el camino que viene de la Andalucía para Almería, y desde Almería para Andalucía, y entonces especifica Granada a Cádiz. O sea, que irte a Granada se implicaba ir a Andalucía, desde aquí, desde la perspectiva almeriense. Y dentro de todas esas singularidades que estamos hablando y que recoges en tu libro, ¿hay hueco para el poniente? Nosotros somos de Ejido. Claro, hombre, el poniente tiene una dificultad, digamos, desde el punto de vista histórico, ¿no? Y es que, bueno, era una zona prácticamente despoblada. O sea, realmente lo que estaba poblado era Dalías, Berja y Adra. Y el resto del territorio era prácticamente despoblado con una serie de diseminados que empiezan a poblarse precisamente en el siglo XIX. Entonces son pequeñas ventas, pequeños cortijos. Sin embargo, hay toda esa zona, esa zona siempre ha dependido de la zona de Granada, fundamentalmente. Entonces, podríamos considerarla como una zona de transición. Una zona de transición, pero que evidentemente sigue teniendo contactos con la zona de Almería, claro, y, porque está más cerca. Que tenemos el corazón partido, entonces. Claro, no, pero sobre todo lo digo desde el punto de vista de la forma de ser, porque el ser almeriense no solamente era una forma de vestir, sino que también implicaba una serie de valores sociales que eran muy particulares y no eran compartidos con los andaluces. Y eso se explica en el libro a través de los testimonios de la gente. Y precisamente lo que os quiero contar es que la gente de Dalías, que eran los que estaban en el campo de Dalías, más arriba, más abajo, tenían fama de ser gente muy honrada. Y eso era algo que tenían fama todos los de la zona del Levante, más honrados que los que eran considerados andaluces. Hasta tal punto que los pastores de Andalucía solían ser pastores de Dalías, porque tenían tanta fama de ser honrados, claro, que sabían que no lo iban a engañar. Entonces preferían contratarlos a ellos a otro tipo de personas. Qué curioso. Sí. Y eso está en el libro, dicho por cita de 1805 por Simón de Rojas Clemente, que pasó por aquí, claro, lo vio, lo vivió y lo experimentó y lo dejó detallado. Es decir, que en la zona del poniente, a pesar de que era una zona, digamos, con una población no estable en ese sentido, con grandes núcleos de población, sí que tenemos información de cómo eran esas personas, y esas personas tenían valores
que entraban dentro de la globalidad de la zona del Reino de Almería o la zona del tercio oriental levantino, de granadino. Por eso digo que son una zona de transición porque políticamente, digamos, dependían de Granada, pero luego en cuanto a formas de ser y costumbres, eran prácticamente igual que el resto de los otros levantinos granadinos. Una última pregunta. En el libro, en la última parte, creo que es ya la tercera, te centras en la vida diaria y lo cuentas todo, desde el hogar a cómo era una muerte, en el trabajo, que era trebajo, por cierto, no Sí. trabajo, sino trebajo, absolutamente todo. Bueno, he intentado hacer una pincelada, porque tampoco se puede profundizar mucho, pero se trataba de dar una pincelada de los diferentes aspectos importantes de la sociedad de aquel momento, cómo eran, e intentar transportar una imagen de ver, por ejemplo, esa imagen que tiene ahora es están comiendo, ¿no? Están comiendo. Están comiendo en las viñas, cuando habían viñas, eso está por la zona de Adra, podríamos considerarla parte del poniente. Y, por ejemplo, esa imagen está puesta porque los almerienses eran muy solidarios. Era un pueblo muy solidario. Ese valor, por ejemplo, no era compartido en igualdad con los andaluces. Era eso otra diferencia. Eran muy solidarios y repartían su comida como si fueran iguales. O sea, yo podía contratar a unas personas que vinieran a trabajar a mi finca, a recoger la vendimia, la uva, o trabajarlas para limpiarla o para prepararla, y yo me sentaba a comer con esas personas y compartíamos el plato. Y le daba vino, etc. Pero en Andalucía no lo hacía. O sea, ahí había una actitud diferente por culpa probablemente del sistema que había, en cuanto a que había una pirámide muy estricta de ricos y pobres y no compartían los mismos valores. Y esa imagen viene a colación de eso, ¿no? Porque además es una imagen hecha aquí en la zona y digamos que vuelve a coincidir con un texto, una cita oral, digamos, que nos transmite, de cómo se sientan y comen todos juntos y reparten la comida. Sí, sí. Qué curioso. Sí. Y qué pena que muchas de estas costumbres, las buenas sobre todo, se hayan ido... Ahora que comentabas así del poniente y tal, me estoy hablando de otra cosa que yo creo que está relacionada. Por ejemplo, el papel de la mujer en el hogar. El papel de la mujer almeriense no era igual que el papel de la mujer en Andalucía. La mujer almeriense estaba acostumbrada a trabajar en labores propias que se consideraban de hombres, con lo cual tampoco habría tanta diferencia de sexo, probablemente, y no habría tanta diferencia machista en aquella época, de todos los contextos de lo que permite lo que permitía la mentalidad. En ese momento. Sí. Pero resulta que estas personas, estas mujeres, porque los hombres iban a trabajar a Andalucía, y así lo decían, y se estaban de 3 a 6 meses fuera, ellas se encargaban de las tareas del hogar, y eso implicaba encargarse de los animales, de encargarse de los huertos, de regar, de mancajar orillas, de cambiarle el abono, o sea, de limpiarle las cuadras, etc. Y se quedaban ellas con los niños pequeños y con los ancianos muy ancianos que no se podían ir, con lo cual ellas realmente hacían ese trabajo. ¿Eso qué significaba? Que la mujer estaba acostumbrada al trabajo en igualdad con el hombre. Y luego, si hacían, por ejemplo, ganchillas, hacían cadenetas, tejían calcetas, etcétera, sacaban a veces más dinero que sus maridos. Con lo cual no estaban mal consideradas porque eran unas personas muy productivas. Y probablemente yo recuerdo cómo ha crecido el poniente, cómo han crecido los invernaderos, y yo recuerdo que había mujeres, hijos y familias enteras trabajando, recogiendo, en los primeros años sobre todo, en las primeras décadas, que había que pagar mucho impuesto y todavía hay muchos préstamos, la familia se volcaba y ayudaba por completo. Claro. Y esa mujer trabajando es algo que ya viene de antes, hay una mentalidad previa que estaban ciertamente acostumbradas a que había que implicarse y había que ir a por todas. ¿Cómo tiene que ser? Muy bien. ¿Y cómo es? Ahí está. En una situación de igualdad, en ese sentido. Nicolau, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Qué interesante todo lo que nos has contado y como seguro que nuestro público se ha quedado con ganas de más, ya saben, en cualquier librería de Almería lo pueden conseguir por internet. Almería, de Reino Levantino, a provincia con entidad regional, indumentaria, costumbre y habla de un pueblo. Muchas gracias a Nicolau. vosotros. Muchas gracias. Y Raquel, ahora nos toca a nosotros hablar de misterios. Vamos a ello. ¿Sí? Almería misteriosa.
confesar Ya que verás. hoy te voy a dar la noche. Te voy a dar la noche porque te lo mereces. Además, Vale. con todo el coñazo, con perdón, que me has dado durante el trayecto hacia Con perdón, los estudios de dices, si ya Intel lo has Almería. dicho. En todo el trayecto me ha estado pum, 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 pum. Y le he dicho a nuestro compañero, mira, hoy iba a hablar de una cosa, pero nos lo vamos a cambiar y vamos a hablar de un exorcismo. De un exorcismo que... A la vuelta Sí. no voy a abrir la boquita. Bueno, tú sabrás, tú verás. De un exorcismo que sé que te gustan a ti ese tipo de Me imágenes. encanta, eso. Un exorcismo real, entre comillas, porque fue un poco chapucero ese exorcismo, que tuvo lugar en Almería, No me en el digas. año 90. Sí. En la población, bueno, hay un poco de vacío ahí, porque no se sabe muy bien, porque luego hubo polémica, si fue en Roquetas, si fue en Cortijos de Marín, si fue en el término municipal de Vicar. Ah, bueno, pero el los caso alrededores. es que lo importante y lo triste es que hubo un auténtico exorcismo. Y además un exorcismo masivo. ¿Qué me dices? Sí. La policía local de Roquetas de Mar, un viernes de febrero de 1990, a las 3 de la tarde, recibe una llamada de una vecina que dice que está escuchando gritos de niños, y ahí ya te toco la fibra, gritos de niños en un almacén abandonado. El sargento de la policía local de Roquetas de Mar, Rafael Montoya, buen amigo mío personal y cuyo testimonio hemos reflejado muchas veces en libros y en investigaciones, porque fue el auténtico protagonista de esta historia. Él decide acercarse a ver a ese cortijo, pasa? a ver qué estaba pasando allí. Y lo que se encuentra es una escena totalmente dantesca. De hecho, nuestros compañeros tienen imágenes y seguro que las van a ir poniendo para que nuestra audiencia, yo creo que ya sí son horas, porque son imágenes delicadas, para que nuestra audiencia las pueda ver, porque vinieron a cubrir a Almería este hecho, todas las televisiones, bueno, Televisión Española a nivel nacional, Canal Sur y, por ejemplo, la revista Interview hizo un reportaje muy extenso, porque se estaban llevando a cabo un exorcismo masivo, poco cutre, ahora te lo contaré, masivo, con entre 30 y 40 niñas a la vez. Niñas. Este hombre, cuando entra a ese cortijo, lo que se encuentra son pues más de 30 niñas echando espuma por la boca, se estaban tambaleando, algunas habían caído desmayadas, algunas tenían espasmos, y él decía que demonios, sal del cuerpo de estas niñas, cosas así. Y además era tan esperpéntico que hasta tenía un radiocassette en el que una voz repetía una y otra vez mensajes instando al supuesto diablo de que salieran del cuerpo de esas niñas. Y solo niñas. Solo niñas. Niñas de entre 13 y 15 años, casi todas. Por suerte, este buen hombre, Rafael Montoya, el policía, llegó a tiempo. Llegó a tiempo, paró aquello, llamó al médico de Roquetas de Mar, que fuera allí, y digo por suerte porque no pasó nada, entre comillas, pero allí podía haber ocurrido una tragedia, porque esas niñas, claro, lógicamente, no tenían el demonio dentro del cuerpo, ni mucho menos. Lo que les pasaba es que habían estado casi una semana sin comer. Este hombre le había dado de beber alguna extraña bebida que él había creado o él había mezclado, por eso echaban espuma por la boca. Y lo que más miedo da de todo esto es que tenían el beneplácito de los padres de esas niñas. Por falsas creencias, pensaban, alguien le hizo creer que realmente el demonio lo tenían dentro del cuerpo. Y esto es un caso reciente que no se ha contado mucho porque luego se han mezclado varios elementos. Es un caso en el que no se condenó al pastor de la iglesia evangélica. ¿Pero quién fue? Sí, fue un tal Manuel Aracil. Era un pastor, predicaba. Él se dijo en su momento que era de la iglesia evangélica de Filadelfia, aunque luego dijeron que no. La propia iglesia evangélica de Filadelfia dijo que no. Y este hombre desapareció. No fue condenado. No. No, porque, que eso es también otra de las partes más graves de este asunto, porque como contaban con el visto bueno de los padres y hay libertad religiosa, aquello se tomó como un acto en ese sentido. Menores. Sí. El médico que estuvo atendiendo a estas niñas dijo en su momento que es muy posible que pudieran tener secuelas, ya no físicas, sino psicológicas, Claro, de lo que allí habían estado pasando, pues eran niñas influenciables. Y este hombre, el pastor, tenía un puesto de verduras en el mercado y ahí es donde captaba a sus víctimas. Es decir, él hablaba con los padres que tenían niños y niñas en edad adolescente y les decía:
bueno, pues tu hija, ¿cómo está? Cambia mucho de humor, ¿verdad? Ah, pues sí. Un adolescente. Claro, son adolescentes. Unos días llora, Claro. otros días está riendo, Claro. otros días tiene ganas de salir, otros días tiene ganas de estar encerrada en el cuarto. Claro, pero los padres le decían, sí, tiene esos síntomas, ya ves, los ¿Y síntomas. cómo se ponen los niños a esa edad? Exacto. Y este hombre decía, pues es que tienen el demonio dentro. Y yo se lo voy a sacar, claro, también querría sacarle Otra el cosa dinerillo, quería otra sacar. explicación. Por eso no entiendo que no se le... Otra explicación no tiene. Este Bien. hombre entró en una auténtica locura, porque cuando lo detuvieron, o fue detenido en ese momento, dijo abiertamente a los medios de comunicación cosas como que si a él le dejaran entrar en los manicomios, que curaría a los locos, porque no tenía ningún tipo de enfermedad, era el demonio que estaba dentro. Pues a pesar de las barbaridades de este tipo, no fue condenado. Y se fue. Sí, se fue, creo que se fue a Murcia y desapareció. Supuestamente falleció no demasiados años después. Y al policía, a Rafael Montoya, buen amigo, pues también le salió mal la iniciativa, porque se vio envuelto en una polémica. Ahí vemos al bueno de Rafael Montoya. Pero eso lo único que hizo fue Sí, trabajar. porque al parecer le acusaron de que se había extralimitado en sus funciones, porque él era de Roquetas de Mar y parece que ese cortijo estaba en Vícar o en no sé dónde, claro, y él, con mucha razón, nosotros casi que no entendemos de leyes ni de estas cosas, pero él con mucha razón me decía a mí, yo si veo Hombre, a ver. peligro y más niños en peligro, pues tengo que ir y acudir porque es mi deber como persona y como... Claro, sea aquí o sea Sí. en la otra punta del mundo. Y como policía, Por pero bueno, se supuesto. vio envuelto en alguna polémica, por suerte, al final todo. Aquí vemos al pastor de Ah, este es el pastor. sí, este es Manuel Aracil, que ya tenía antecedentes en este tipo de historias, pero siempre salía impune y las imágenes son tremendas. Es un reportaje de Interview. Demonios, sal de este cuerpo en nombre de Jesús. Y vemos una niña en la que está echando pues espumarajos por la boca. Todo producto del estado mental y de lo que le había dado a beber este hombre y de estar una semana casi sin comer. Para nada tenían el demonio dentro del cuerpo. Madre mía, no me ha gustado nada esta historia, Alberto, así te lo digo. ¿No te ha gustado nada, Raquel? Yo lo entiendo, a mí me gusta, pero es una historia real ocurrida en Almería y oye, es bueno que se sepa para que todos seamos conscientes de los peligros que hay en esta vida. Vaya, Bueno, vaya. pues hay que despedirse, Raquel, después de Sí. esto. Ahora cualquiera se va a dormir. Ya te digo. Bueno, queda el camino de vuelta. Sí, el camino de vuelta que no me va a decir nada, porque si no la semana que viene No, he te decidido. traigo algo, He decidido que sí. algo peor. De vuelta calladica. Buenas noches, Raquel. Buenas noches. Y queridos telespectadores, la semana que viene tenemos un nuevo programa del Círculo de las Letras. Nos vemos.